Pues, en primer lugar, muchas gracias, por supuesto, a Julio y a don José, don José Jurado, por haberme invitado aquí y por llevar tan bien como se haya estado llevando hasta ahora estos actos y con el interés que se han cogido y con la altura que han tenido. Altura que me temo yo que me va a obligar a mí, o al menos si no a quedar mal, no sé, en realidad lo digo porque yo en realidad no soy un especialista en crítica literaria. Aquí quien ha estado hablando sobre todo son especialistas en crítica literaria, profesores de literatura. Yo soy de inglés, yo de inglés sí podía hablar un poco más, o de, si queréis, de la anagnórisis en el teatro de Shakespeare, pues eso lo conozco un poco, o la poesía del manierismo del barroco inglés lo domino bastante bien. Pero aquí en realidad vengo como, digamos, como un lector y escritor, o sea, no como el especialista en literatura, sino como el lector, escritor y, por supuesto, amigo de Julio, en el sentido de amistad que no es solamente por la personalidad humana de Julio, sino también por su literatura. Yo lo conocía literariamente antes ya de conocerlo físicamente como persona. Yo las personas, voy a deciros una división, pueden tener calidad o calidez. Lo entiendo yo por calidad o calidez. Calidad quiere decir, para mí, en este sentido, la calidad literaria, la calidad profesional. Y sin embargo, luego la calidez es la ternura, la persona. Entonces, no es frecuente que las personas tengan ambas cosas. Uno puede conocer a alguien con una enorme calidad literaria o profesional y luego ser una persona poco cálida. O viceversa, una persona puede ser amabilísima, encantadora, humana y luego ser profesionalmente pues un desastre, o por lo menos no ser una persona brillante. El caso de Julio, pues he coincidido, son de esas amistades que uno se enorgullece de tener, ¿no? Como decía esta mañana Julio, como Borges decía, los libros que he leído, estoy más orgulloso de lo que otros se enorgullecen de los libros que han escrito, yo de los que he leído. Pues yo, y como decía, en ese aspecto también lo decía un personaje de Shakespeare, Timón de Atenas, decía, cuando se volvió pobre de pronto, y dijo, al final dice, I am rich in my friends, soy rico en mis amigos. Entonces, en este caso, Julio quizás es uno de mis activos de amistad más valiosos que tengo, al menos yo lo considero así y me considero inmensamente honrado, de verdad, sin metáfora ninguna, de ser amigo suyo y de gozar de su amistad. Entonces, en base a esa amistad, quizá yo no pueda ser excesivamente imparcial con su obra, en el sentido de que, como he dicho antes, de que tampoco soy un especialista en crítica literaria. Pero claro, sí soy, y ahí sí se me puede permitir, el lector, el amigo, y el lector y el escritor. Yo me he dedicado a escribir un poco tarde, ahora lo comentaré un poco. Perdón, voy a coger un poquito de agua. Entonces, no soy el que conoce la mecánica del vehículo. Yo soy, digamos, el conductor del vehículo. A mí me levantan las tripas del coche y yo no tengo ni idea, y no soy mal conductor de coches. Pero claro, el mecánico del coche, el que ha hecho el coche, el que conoce la literatura por dentro, es el que realmente puede conocer cómo funciona. Yo meramente, como Julio en cierta manera, pues lo hago funcionar. Yo llevo el vehículo de la literatura, mal o bien, pero lo llevo. Al escribir, me refiero, claro. Entonces, en ese aspecto de lector y escritor, mi visión va a ser distinta a la que lógicamente han dado los profesores y los estudiosos de la literatura. Yo, como he dicho, como he comentado, soy de inglés y me he vuelto escritor relativamente tarde en mi vida, la mitad de la vida, con lo cual mi bagaje ha sido pues más bien bagaje vital, bagaje cultural de filología y por supuesto de lecturas. Entonces, de entrada, quiero que quede en primer lugar, cuando hablo de la compasión, heterodoxos, marginados, fue lo que más me fue llamando la atención en la novelística de Julio, la etimología, el sentido prístino del término compasión, que porque digo la literatura como compasión, no estoy diciendo como tener pena de alguien. Compadecer en realidad etimológicamente no significa otra cosa que padecer junto a alguien, ¿no? O sea, solidariamente, como se dice hoy día, ¿no? Padecer al lado de, sufrir junto a. Y entonces no se refiere simplemente a sentir, como digo, pena o lástima. Es un sentimiento activo de fraternidad hasta el grado en que se desea o se puede. En ese sentido, de padecer junto a alguien, de solidarizarse con alguien, es como he usado esto de la literatura como compasión.
Nos remontamos ahora a 1953, cuando nuestro autor, Julio de la Rosa, era aún muy joven, y pienso yo que seguro que tardaría en leer, porque tardaría en llegar a España, uno de los siempre perspicaces y muy lúcidos trabajos de Luis Cernuda en prosa, en este caso un estudio sobre Antonio Machado, donde el poeta exiliado en México decía que hay dos condiciones esenciales que se le deben considerar a un artista para que sea tal. Y una es, uno, visión trascendental de la existencia. Y dos, exposición suficientemente artística de esa visión. No solamente tener, como digo, visión trascendental, profundizar, sino luego saber expresarlo artísticamente, porque si no, no es un artista, puede ser un sociólogo, puede ser un cura, puede ser un político, pero no. Más tarde, de Cernuda, Solzhenitsyn, víctima de una dictadura más cruel y de distinto signo que la que vivió Julio de la Rosa, va a asegurar, simplificando más, en resumen, lo recuerdo que en concreto lo dice en una novela que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que el arte no es el qué, sino el cómo. El arte realmente, dice Solzhenitsyn, es el cómo, no es el qué. Y en el momento de leer estas líneas, que es ahora mismo, pues ha habido ya quien ha comentado distintos aspectos y miradas sobre la novelística de Julio de la Rosa. Ha habido intervenciones sobre ese cómo en sus novelas, otras sobre el qué. Y en ese qué, no en el cómo, me van a permitir ustedes que me centre un poco más en la primera de los condicionantes cernudianos, con la espera de que así, teniendo menos competencia con mis colegas, pueda salir mejor. Lo cual realmente no va a ser así, porque en el qué se han centrado muchas de estas intervenciones. De todo modo va a ser un envite que me sería difícil, como digo, frente a personas tan experimentadas en la literatura, en la crítica literaria, como me han precedido. Yo, quien os está hablando, de permitirme el tuteo, yo me dedico también, como digo, a escribir narrativa, habéis visto, aunque mi profesión haya sido previa y fundamentalmente la enseñanza del inglés. Profesión que compatibilicé siempre con un gran amor a los viajes, como ya ha dicho Gilda, al campo, a la música clásica, a la historia y a la literatura en general. Especialmente la literatura, me ha gustado mucho la española, la angloamericana por oficio y la portuguesa. También me gustó mucho. Claro, y este amor a la literatura, a la mitad de la vida, pues de pronto impulsa a escribir. Como esta mañana preguntaban uno de los chicos, si era, quizás se llamaba Alberto, estaba sentado ahí atrás, que qué había que hacer, que por qué se escribía. Entonces uno, volviendo a esa pregunta eterna, uno piensa que se dedica a escribir de pronto porque tiene algo que decir. Pero ¿por qué tiene algo que decir? Tener algo que decir tenemos todos. ¿Por qué piensa uno que puede dedicarse a escribir? En mi caso de Julio, pues sencillamente porque hay algo que molesta dentro si no se cuenta. Evidentemente, aparte de por ganar un premio literario o por como sea, eso ya viene luego. Pero de entrada uno empieza a escribir porque hay algo que pesa, que molesta, que bulle, que ruge dentro de uno. Y si no lo cuenta, pues lo pasa mal. Pues una de mis lecturas, antes de eso, una de las lecturas, quería también decir que quede claro, y yo soy de esa opinión, que no hay una buena escritura sin una lectura previa, que es una cosa que Julio tiene, se lo nota enseguida, un gran bagaje de lecturas. No hay escribir sin lectura previa y no hay, sobre todo en narrativa, no hay escribir bien sin leer mucho. En poesía puede ser otra cosa. El fogonazo de la poesía puede darse más joven y de hecho se da muy frecuentemente en personas mucho más jóvenes y de alta calidad. Hay veces incluso que como poetas que han sido o han muerto jóvenes y ya han dejado una obra considerable o después han evolucionado a una obra peor incluso. Pero en la novela generalmente, raramente hay casos, pero no es frecuente de que una persona muy joven, Carmen Laforet, puede haber algo así, haga una novela brillante, magnífica, profunda, densa, honda, que perdure a una edad joven. No es frecuente. Yo, por ejemplo, no recuerdo dónde leí, Alejo Carpentier, del cual se ha hablado hoy, por cierto, recuerdo que para escribir novela, y él decía, perdónenme que me quite la chaqueta que hace más calor aquí, para escribir novela había que hacer, decía, 3 cosas, y además las 3 eran cosas que además Julio, con toda seguridad, ha hecho. Decía, había que leer mucho, escribir mucho y romper mucho. Quiere eso decir que
Carpentier piensa, y yo creo que tiene razón, lógicamente, que la novela, que es y sigo en este aspecto, quiero la vida de Julio más o menos, sus lecturas, sus profundas lecturas, que él hoy ha confesado, que desde pequeño ha tenido la suerte de una buena biblioteca. Entonces, tiene que uno tener un bagaje de lecturas para saber lo que se ha escrito. Si no, si estas personas que empiezan, oye, voy a contar a usted mi vida, yo podría contar la cosa estupenda. Mire usted me cuenta su vida, pero si usted no lo cuenta bien y no se da cuenta de cómo se escribe, de cómo hay que contarlo, usted puede haber pasado una aventura tremenda, pero usted puede contarla en 3 folios y parecer un verdadero rollo. Y viceversa, alguien que ha leído bastante, que ha leído bien, que sabe cómo se lee y cómo se escribe, puede pasar una tontería, y de hecho nos ocurre. Esta novela que nombraba antes, El día de la vida de Iván Denisovich, o, por hablar del Ulises, James Joyce, un día en la vida de una persona bien contada puede ser una aventura fascinante. Entonces, en eso que dice Carpentier, leer mucho para saber escribir mucho luego, hay que escribir mucho. También preguntaba este chico esta mañana qué había que hacer para escribir. Pues empezar a escribir. El miedo al folio en blanco, que se suele tener siempre, empezar a escribir. Y acaba saliendo algo, Como no sale nunca, eso no intentando. Eso que hay gente que te dice, yo voy a escribir una novela un día, no. Usted empieza a escribir ahora y a la 4ª novela, al 24º día, empezará a salirle algo. Entonces hemos dicho, leer mucho, escribir mucho y luego romper mucho. Cosa que también don Julio seguramente ha hecho mucho en su vida, como esta mañana estaba hablando de corregir. Al decir romper quiere decir corregir. Son las 3 cosas que un escritor de raza, mínimamente de raza, necesita para escribir bien. Repito, leer mucho, escribir mucho, romper mucho. Así de fácil. Pues bien, una de mis lecturas, recuerdo, desde antes de dedicarme a rellenar folios, y luego también, ha sido la obra de Julio de la Rosa. Obra que creo conocer razonablemente. No quizá tan bien como Juan Álvarez Macías, que esta mañana nos dejó anonadados con la profundidad del análisis que hizo de todos sus cuentos. Yo me quedé realmente asombrado, y la tesis doctoral que prácticamente presentó. Pero más o menos conozco bastante bien, como amigo y como lector, a la obra de Julio Manuel de la Rosa. Pese a que, como he dicho antes, yo empleo gran parte de mi tiempo en la enseñanza, mucho en la lectura y algo en la escritura, me permitirán ustedes que por esa referida admiración al novelista pues tenga mis propias reflexiones, que son las que más o menos expongo. Por supuesto, quiero creer que todos aquí presentes partimos de bases mínimas comunes para el disfrute de la letra escrita. Y, volviendo a Cernuda, imagino que lo que consideramos buena literatura, en la cual todos buscamos, cada cual a su manera, esa visión trascendental y esa expresión artística, que recuerden que eran las 2 cosas que Cernuda hablaba de que totalmente necesarias, imprescindibles. Quizá porque, como he dicho al principio, además, voy a centrarme más en esa intención ética del escritor, es por lo que voy a dejar sentado someramente, pero sentado, sin olvidarlo, un mínimo común denominador estético en la narrativa de Julio de la Rosa, sin el cual ninguna intención moral, volvemos a lo mismo, podría sostenerse. Porque no voy a descubrirle a estas alturas que con una batería de ideas muy loables, ya lo he comentado antes, pero mal expresadas, se puede hacer todo menos una buena novela. Por eso quiero rendir un pequeño, breve homenaje a la vibración musical, sonora, lingüística del autor. Antes, esta mañana también habían comentado sobre Juan Álvarez Macías, me aprovecho lógicamente de las intervenciones previas a la mía para subrayar, apuntar sobre el lirismo, la lírica, el realismo lírico de Julio. Yo lo veo quizás de otra manera, en el sentido de que en Julio de la Rosa hay una carga poética, hay una cantidad de metáforas, hay una cantidad de uso del lenguaje poético, pero claro, en línea larga, no está puesto en líneas cortitas. A mí en Julio, por ejemplo, lo puedo decir, él lo sabe, me gusta la densidad y a la vez la frescura de su lenguaje. He leído en él yo metáforas que estoy seguro que más de un poeta profesional habría dado dinero por haberlas hecho, seguro. Julio de la Rosa escribe además con un voluminoso diccionario en la mano. Quiero decir que su capacidad para la sinonimia hace que en sus párrafos, aun en los más largos, la eufonía no se vea quebrada por la repetición léxica o por ese pobre y reiterado uso de vocablos que sufrimos en más de un o una novelista, por mucho ministra de Cultura que haya sido y cuya ramplonería no la impide, o más bien creo yo que le facilita, ganar esos maravillosos y fabulosamente dotados premios
literario planetarios con una novela infumable, novela que al año siguiente han olvidado los lectores y no digamos la crítica medianamente seria. Luego de la musicalidad, la narrativa de Julio de la Rosa posee una enorme capacidad de contención, de comprimir, de prevenir, de avisar sobre el futuro de la novela que sea en las páginas que están leyéndose. Esa es quizá la cualidad suya que más me gusta y más me sorprende. Y lo admito, la que le envidio con la mayor honradez que puedo, si es que la envidia puede ser alguna vez honrada, lógicamente. Pues bien, toda esa amplia panoplia léxica, esa habilidad metafórica, esa capacidad de contención de Julio de la Rosa, tendrían un valor literario en sí, si se pusiera al servicio de cualquier ideal ético, por elemental que fuera. Contar algo bien, embaucar con buen tono y buena voz escrita, con buen ritmo, con periodos bien trabados, es más que suficiente para mantener el interés de una audiencia, aunque al final el oyente o lector caiga en la cuenta de que apenas le han contado nada, pero se lo han contado bien. Cosa esta, cierto, que ni siquiera saben hacer, como he comentado, por falta de cultura, no ya literaria, sino elemental, muchos de esos espectaculares premios planetarios de narrativa a los que me he referido hace un instante. Entonces, resulta que, concedido el supuesto de la calidad formal en la narrativa de Julio de la Rosa, nos encontramos con los temas, las gentes, los problemas que trata. Ya hemos hablado aquí, se ha hablado bastante sobre los temas de la infancia, de la guerra civil, de no solamente la ideología, sino de su imaginario interior previo, lo que uno proyecta, y quizá, como decía esta mañana también, y uniéndome a esto, uno siempre, Borges decía que uno ya puede decir yo nací en tal sitio o un rey tenía 3 hijas. En el fondo está diciendo la misma novela porque quizá inevitablemente, no porque quiera el lector, sino porque inevitablemente todos solamente podemos escribir de aquello que realmente sabemos, aunque lo disfracemos y aunque lo proyectemos, como bien comentaba esta mañana Juan Álvarez Macías. Pues claro, hace falta luego alguien que sepa sacar, destripar, ahondar, meter la azada en esa literatura y saber qué hay de uno, de una persona, en esa literatura, ¿no? Pensemos entonces en la literatura como en la vida y como en la vida en la literatura, que en ella hay victorias y derrotas, vencedores y vencidos. Y voy a empezar a tocar el tema, lógicamente, de los imaginados y derrotados. Claro, la victoria, no la derrota, la victoria no precisa, comento aquí, demasiados adornos ni justificaciones. El mero hecho de existir ya es para la victoria, para ella, una categoría casi suprema, o al menos le permite prescindir de casi todas las demás. La victoria, el victorioso, una vez que ha llegado a ese estado, entra en el reino de la ahistoricidad. De hecho, se ha dicho, y es bastante cierto, que las gentes felices carecen de historia. Es verdad. El problema, claro, es que hay pocas gentes realmente felices o que hayan sido felices durante mucho tiempo seguido. Recuerden con qué palabras comienza aquella famosa canción que constituye la banda sonora de la película brasileña de Orfeo Negro, si la recordáis. ¿Recordáis que era así como tristeza no tem fin, felicidad sin? Era así, creo recordar, ¿no? Más o menos. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. Ya nos gustaría a todos que eso no fuera cierto, pero desgraciadamente es así. Las personas felices, vuelvo a ellas, verdaderamente o durante mucho tiempo felices, no se dedican a pensar, a rezar, a escribir, a publicar, a desear. Se dedican a disfrutar. Pensar duele, desear desasosiega, rezar entristece, escribir cansa y publicar agota. Solamente cuando, vuelvo al principio, uno tiene algún problema interior dentro es cuando escribe. Si no, meramente se dedica a gozar la vida. Eso quiero que quede claro. Ese pensamiento es mío y de mucha gente, lógicamente. En la literatura, en cuanto al personaje escrito y en cuanto al escritor, y ojo que estoy uniendo ambas categorías, solo los momentos difíciles, duros, de sufrimiento, de incertidumbre, de lucha, de agonía en sentido de combate, suelen merecer más de una línea. Y no digamos ya nada de los perdedores de la vida literaria, de esa ilustre legión de derrotados que poco o mucho más tarde de su muerte se han visto dignificados en las antologías literarias. Esas mismas, esto me lo pregunto muchas veces yo, que hoy estarán a su vez siendo ignorados por sus contemporáneos. Estoy seguro, eso sería una cosa curiosa, incomprobable, pero sería curioso de ver, de que nos asombraría saber dentro de 2 o 3 siglos quiénes han sido,
por ejemplo, las figuras señeras en la literatura española o mundial de hoy. Tengo esa certeza, de que no coincidirían con los que están a la moda, con los oficiales, con los políticamente correctos y con los que siempre han estado con el poder, con los superventas. Seguramente no coincidirían. Claro, tendrán que pasar 2 o 3 siglos y me temo que no estaremos aquí para verlo. Me gustaría acordarme también, pero no consigo dónde leí un pensamiento que me impresionó y que aseguraba, y decía ese pensamiento, lo he notado pero no recuerdo el sitio y no lo he conseguido encontrar, que decía por otra parte que era comprensible que el verdadero genio fuera ignorado por su época. Porque si no fuera así, decía, entonces toda su época sería genial. De modo que es totalmente comprensible que el genio quede vacío. Estoy pensando, por ejemplo, Fernando Pessoa, por tener uno cercano en la geografía y en el tiempo, ¿no? Claro, algunos de esos no reconocidos en vida se han visto combatidos, acorralados, despreciados en su tiempo, hasta llegar a la angustia y muchos al suicidio, ¿no? Muchísimos de los buenos, los que con el tiempo hemos visto que eran buenos, arrastraron una vida complicada, algunos incluso dentro de su gloria, la de los pocos que la alcanzaron en vida. Autores ha habido que reconocieron la derrota como seña de identidad y se la colocaron incluso como insignia. Estoy pensando, por ejemplo, recuerdo en un grupo literario portugués de finales del siglo XIX, entre los que estaba el magnífico novelista Eça de Queiroz, figura que Julio y yo admiramos mucho en cuanto novelista, y el grupo se llamaba, quizá con ironía desde luego, Os Vencidos da Vida, los vencidos de la vida, se llamaba el grupo literario. Claro, nadie pensaría ese nombre para una sociedad financiera, una sociedad deportiva, una actividad comercial, pero sí lo pensaban ellos para la literatura. Y centrándonos en los personajes ya literarios en general, abundan no solo los derrotados por la cotidianeidad, por más que consiguieran alguna victoria momentánea, sino personajes por completo desbaratados por esa existencia que sonríe a seres mucho menos valiosos y más banales, pensando ya en autores incluso literarios. O quizá van ustedes a decirme que los héroes y antihéroes de Shakespeare, los demonios de Milton, los personajes de Faulkner, de Chekhov, de Maupassant, de Baroja, de Dostoyevsky, de Juan Benet, de Zola, eran seres risueños. Casi todos eran seres bastante atormentados. Y por supuesto que decir del más noble y excelso 100 veces derrotado de nuestras letras, el maravilloso Don Quijote de la Mancha. Persona más desgraciada, pocas ha habido en la literatura española. Julio de la Rosa tiene incluso razones personales para tenerle cierto cariño a los vencidos de la vida en el sentido más amplio de la palabra, aunque de entrada ya no tenga que ver con la literatura, pero ya se ha comentado, no voy a contar nada nuevo. Es interesante reseñar que su padre, abogado liberal sevillano, estuvo a punto de ser fusilado por los franquistas a principios de la guerra. Los liberales, por cierto, ya lo dice el recuperado y Chávez Nogales, referido a él mismo en uno de sus cuentos, en una de sus antologías de cuentos, los liberales eran gente, dice él, Chávez Nogales, perfectamente fusilable por cualquiera de los dos bandos en conflicto. Y de hecho, como supongo que se sabe, muchos cayeron sin juicio previo en ambos lados, sobre todo a principios de la guerra. Pero al padre de Julio le tocó la Sevilla de Queipo de Llano. Se salvó de la tragedia personal, pero ello marcó sin duda a la familia, hoy ha habido bastantes relatos referidos a ello, y al hijo pequeño entonces, que crecería en una atmósfera de reivindicación de la crítica, de la libertad prohibida y de la admiración por los perdedores de la batalla. Paralelamente, se desarrollará en el escritor un sentimiento antibelicista, antimilitarista incluso, que no excluirá una némesis de estudio y trato de los temas de la guerra española, pero siempre insistiendo en esa comprensión hacia los derrotados y siempre, por supuesto, también a favor de la preponderancia de la sociedad y del poder civil. De rebote, expandiéndolo en su concepción de la historia y de la literatura, se dará en él un sentimiento de piedad hacia los diferentes, hacia los otros, hacia los avasallados por cualquier sistema, hacia los ignorados, hacia los silenciados. Hablando de piedad, no quiero olvidar unas palabras del breve pero jugosísimo prólogo que Miguel García Posada, en la biografía que Julio de la Rosa hizo a Alfonso Grosso, otro derrotado, por cierto, con las editoriales planetarias que nombrábamos antes, decía García Posada que en la biografía de nuestro autor sobre Alfonso Grosso, que había hecho Julio, se conjugaban la piedad y la admiración, dos bellos y nobles sentimientos. Pero la piedad aquí no es en el sentido romano de pietas, de amor, de respeto sagrado por la existencia del otro,
que en un escritor quizá sea el alto más grado de afecto referido a un colega, que un escritor respete y ame a otro, y realmente no es tan fácil. Entre los poetas es todavía más difícil, pero entre los novelistas no es tampoco nada fácil. Pues en esta fecunda tierra literaria de la piedad, de la compasión que nombraba yo al principio antes, va a encontrar Julio de la Rosa amplio material humano en el que nutrir sus escritos, llevando en sus páginas la reivindicación de aquellos a quienes el poder, con razón o sin ella, dejó al margen de las glorias grandes o pequeñas de la vida. El sociólogo, el político, el pensador que participe de esas premisas se dedicará a reivindicar a los referidos seres, justificando sus posiciones, intentando aupar su memoria, embellecer su imagen, devolverles el prestigio perdido. El escritor solo tiene, y no es poco, el decurso del texto en el cual, a través de la ficción, puede, debe y suele reconstruir el mundo conforme a su visión, enmendando entuertos y reparando agravios, tal que Don Quijote con su lanza y espada, aunque el arma sea ahora una pluma, la máquina de escribir, plumas que las 14 que dice Julio que tiene, y últimamente el ordenador personal que tiene Microsoft Word, que es donde últimamente pasa Julio sus textos. El escritor en general tiene ante sí miles, millones de personajes que puede echar a andar en sus páginas y elige los más indicados para contar a través de ellos lo que piensa del mundo. No otra cosa es la génesis del oficio de escribir. Aunque entonces viene lo que decíamos al principio, ese cómo que transforma una charla de café en un poema, una queja en un cuento, una larga reflexión en una novela que los demás comparten, disfruten cuando es buena. Julio de la Rosa crea de entrada un qué y un dónde, un lugar, no sabemos si ficticio o real, un lugar propio donde se siente cómodo. Ese lugar se llama Etruria, hemos hablado de ello, han hablado de él antes varias veces. Por supuesto, Etruria, nada que ver con la patria de los etruscos. Etruria es un sitio cualquiera, cercano al sur de España, donde convergen las pasiones y características de los pueblos que más o menos conocemos. Etruria también se ha comentado aquí, creo que fue además don José quien lo comentó. Es un lugar como el Macondo de García Márquez, Yornapatagua de Faulkner, el Sussex de Thomas Hardy o la región de Juan Benet. Un lugar sin sitio en la geografía, pero que puede ser justo por ello ser muchas de las geografías conocidas y que nos ahorra de paso problemas con la censura, bastante activa en los años 60 en los que nuestro autor comenzó en serio su andadura literaria. Desde su novela Fin de semana en Etruria y su continuación, Las guerras de Etruria, Julio de la Rosa se decanta, comentaba antes, por una reivindicación de los perdedores de la guerra civil con los marginados del poder que antes hablaba. Quizá lo tuvo relativamente fácil, porque no era muy arduo para un joven escritor crítico con la sociedad de los años 60 encontrar caracteres, tipos, posturas claras, lugares donde situarse a favor de los débiles, de los maltratados. Hoy, pienso yo, lo hubiera tenido quizá un poco más difícil, un poco más complicado. Entonces, para quienes salieron a la luz literaria en esos años 60 y quienes salimos a la luz política en los años 70, los campos estaban perfectamente deslindados y las opciones éticas entonces estaban claras, clarísimas. Durante el franquismo, durante la izquierda, podemos decir claramente, mostraron de nosotros un expediente limpio, noble, incorrupto. Todo se le perdonaba al progresismo de entonces. Los gulags soviéticos se creían una exageración, las hambrunas de Ucrania en los años 40 no habían existido, o en China simplemente se negaban, el aplastamiento de Hungría o Checoslovaquia se justificaban como defensa propia ante los señores del capitalismo, y así, y así, y así. Teníamos derecho a pensar que cualquier cosa que se opusiera al franquismo era buena, que el enemigo de un malo era necesariamente un bueno. Más tarde, algunos descubrirían que lo contrario a una mentira no tiene necesariamente que ser una verdad, sino que puede ser otra mentira, y que el enemigo de un malo puede ser un peor a veces. Pero Julio de la Rosa no se va a detener solo en los perdedores de la guerra civil como material reivindicativo. Eso es quizás demasiado fácil, muy a la moda, muy conspicuo. El escritor, en su buceo por las aguas de la sociedad y la historia, encuentra pronto otro material más alejado en el tiempo, la distancia, pero con el cual él se siente igualmente identificado. Un material humano sobre el que volcar sus habilidades e iluminar con ellas vidas que merecieron mejor trato, más comprensión. Julio de la Rosa hace entonces una labor de curación, de traumaturgia, de las llagas y males de la injusticia y del olvido. Así, por poner un ejemplo, en Las campanas de Antoñita Cinco Dedos reivindica
un aspecto personal, tierno, humanísimo de Miguel de Cervantes que no sabemos si existió, pero que el escritor quiere que haya existido. El escritor, el poeta, y aquí son sinónimos, como aseguraba Shelley, ese escritor-poeta tiene derecho al alfabeto, como decía también Maestrella en Luces de Bohemia. Y Julio de la Rosa tiene entonces derecho a la biografía interpretada, al factor humano de un escritor genial a quien de la Rosa descubre o inventa, es igual, un lado tierno y vibrante como mínima compensación ante las bestiales injusticias que arrastró Cervantes en la vida. Y nuestro novelista, ahora, 400 años más tarde, nos pinta varios aspectos amables y llenos de humanidad de don Miguel. Ese es quizá uno de los privilegios de la escritura, reinventar el mundo hasta grado que sea creíble, hasta un grado en el que el material literario se suelde con el material histórico y acabe no sabiéndose dónde empieza uno y acaba el otro. Shelley, a quien acabo, el poeta inglés Shelley, a quien acabo de citar, él iba más lejos y aseguraba textualmente, recuerdo la frase, decía: "Poets are the secret legislators of mankind." Los poetas son los legisladores secretos de la humanidad. Claro, en la época de Shelley, poetas quería decir más bien los creadores literarios, todos, poetas y novelistas. Entonces la novela no estaba tan avanzada como hoy. Y tenía bastante razón el inglés en cuanto que la ficción acaba imponiendo a la realidad más normas de las que esta realidad quisiera. Personajes que jamás tuvieron vida física, códigos que el escritor descubre y después el resto de la sociedad asimila tras haber pataleado contra ellos al principio. Una anécdota a propósito de esto, me van a permitir una pequeña anécdota, no, es real. Como ejemplo de ese inexistente deslinde entre la realidad histórica y la buena ficción, le cito el caso de un amigo mío, biólogo, actualmente con un buen puesto en el laboratorio de la Seguridad Social de esta provincia de Cádiz, no diré la localidad, y al cual tuve que sacar el error de que creía que el Cid era un personaje ficticio, pero Don Quijote había sido un personaje real. Y les aseguro, por cierto, que por nada, aparte de eso, en su oficio es muy bueno y que pueden ir tranquilos al hospital a hacerse la analítica. Pero en la cuestión de literatura e historia estaba bastante equivocado. Esa entonces puede y entonces es la gloria de la buena literatura, la verdad de las mentiras, que le llamaba Vargas Llosa. A propósito de ello, hablemos de Fernando Pessoa, otro autor muy querido por Julio de la Rosa, como veremos pronto, quien dice en una de sus muy inteligentes observaciones, dice Pessoa, recuerdo que dice: los clásicos que nunca me han hablado de amaneceres me han enseñado a ver mejor los amaneceres. Qué mejor reflexión entre la imbricación de lo ficticio en lo real en el pensamiento humano. Y como estamos hablando de ficción más que de historia, Julio de la Rosa vuelve a tomar un personaje real para conducirnos en sus últimos días a lo que pudo ser su final, a lo que seguro es que sería el final de alguien como Benito Arias Montano, el misterioso sabio de tiempos de Felipe II, tan amado y respetado por el rey, que solo ese amor y respeto pueden justificar que el pérfido brazo de la Inquisición no llegara a hacer presa en su persona. Arias Montano es evidentemente un heterodoxo, con lo que eso supone en la España del siglo XVI. Ha optado por fin por retirarse a su cueva de Alájar tras ordenarle al rey la biblioteca del Escorial y mantener correspondencia con algunos hombres que se salvan de la hoguera simplemente por residir fuera de España, entre ellos, por ejemplo, Erasmo de Róterdam. En la novela El ermitaño del rey, Julio de la Rosa no puede sentirse más amigo, más descaradamente solidario con un pensador sabio y tolerante en un tiempo tolerante en que este último adjetivo, tolerante, estaba vedado en la práctica religiosa. El sabio, Arias Montano, ve venir la muerte y la espera casi gozoso, con una resignación propia de los maestros estoicos, ayudado de un deísmo sin dogmas ni iglesias, recordando los aspectos más significativos de su vida en un epítome que levanta en el lector una irrefrenable simpatía por don Benito Arias Montano. Julio de la Rosa no es imparcial, ¿de acuerdo? Podía haber buscado quizá otro personaje, ¿de acuerdo? Pero no quiere. Desea hacer una metáfora de los incomprendidos, de los arrinconados por un poder omnímodo, la Inquisición en este caso, que mantienen la entereza de su dignidad personal y prefieren el destierro, el silencio, a la claudicación, a venderse al poderoso. Luego aparece narrativamente
Julio de la Rosa, no el derrotado espectacular o memorable, sino el hombre nuestro de cada día, sin gloria, sin nombre casi, salvo el que el escritor quiera darle, redimiéndolo del olvido. Este es el caso que aparece ahora de Antonio Manasés, el barbero lisboeta de la novela Los Círculos de Noviembre. Un barbero con pocas letras, pero de un corazón tierno, sensible y con esa extraña intuición para comprender y respetar al genio, aunque ni siquiera lo entienda, ni por supuesto lo disfrute, lo cual hace mucho más admirable su sacrificio. Antonio Manasés es sencillamente el barbero que afeita a Fernando Pessoa y que discreta pero eficazmente va a ayudar en todo lo que pueda al escritor, en las antes mencionadas admiración y respeto que le profesa, sin esperar nada, sin desear nada más que su cliente siga escribiendo y se ahorre incluso el precio de los afeitados. Todo dentro de esa veneración callada que el barbero siente hacia él, como las personas religiosas hacia los santos del cielo, a los que piensan que no llegarán nunca a igualarse. Los Círculos de Noviembre es en realidad una novela de amor, de un amor a lo de San Juan de la Cruz, sin tocar, sin esperar compensación ninguna, un amor nacido de la veneración, de la admiración por un ser superior, un amor nacido de la intuición más que del razonamiento, y como tal amor que nada espera, lo da todo lo que puede, claro, que es en este caso, como digo, que el maestro Pessoa pueda seguir escribiendo un poco más tarde, un poco más en silencio, un poco más. Claro, aquí la pregunta sería, ¿cuántos seres a través de la historia de las letras no habrán sido como el barbero, discretos, callados, verdaderos ayudadores de la obra escrita? Esposas, amigos, camareros, hosteleros, porteros de hotel, verdaderos mecenas anónimos, en distinto grado todos ellos, que han aportado al escritor el tiempo y las circunstancias necesarias para perfeccionar su obra sin esperar nada a cambio, sin salir nunca en las páginas escritas, quedándose solo con la profunda, indestructible satisfacción personal de que con su actitud estaban ayudando en la medida de sus fuerzas a algo bello que ellos no sabían hacer. Ese es el homenaje que hace Julio aquí a este hombre casi anónimo. Pues justo a través de Antonio Manasés, Julio de la Rosa se las arregla para rendir el homenaje personal a todos esos seres gracias a los cuales hay algo más belleza en el mundo. No me digan que no es una bonita labor. Luego, en los diversos cuentos sobre la Guerra Civil Española, nuestro autor nos recuerda a los de Massau, incluso los del ya nombrado Chávez Nogales, por más que de los de este último participen más de la abominación hacia la violencia de los dos bandos. Los de Julio de la Rosa se decantan más por los perdedores. Ya he comentado que él tuvo difícil la imparcialidad, visto lo visto en la Sevilla de Queipo de Llano. Claro, nuestro autor no conoció las siniestras checas o los arbitrarios paseos de la zona republicana, sino el orden brutal de la Sevilla del virrey, y por tanto tenía derecho a la parcialidad y a desconfiar de por vida de los victoriosos. Y aquí le sobra información para unir personajes que pudieron existir, personajes que debieron existir y personajes que hubiera gustado que existieran. Ya dije que ese es el privilegio del artista, justamente ese crear como un Dios menor, aunque no sea desde la nada, que permitiría fabricar un mundo ideal, sino a partir de lo que el artista conoce, de lo que ha visto, sumándole a eso la materia de los sueños, de sus sueños. En la mencionada novela, Las Guerras de Etruria, aparece una zona liberada republicana en medio de la nacional, que vendrá a ser una reivindicación de una esperanza aún no fallida, un deseo quizá de que las cosas hubieran sido de otro modo. De nuevo son seres perseguidos, arrinconados, a los que el autor coloca como los últimos rescoldos de una vida digna y unos ideales nobles en medio de un lago castrense y ordenacista cada día más extenso. Luego, en los referidos cuentos sobre esa misma guerra civil que aparece en La Sangre del Sur, ya digo que la experiencia y lecturas del autor tienen material sobrado para la compasión hacia los vencidos, el barco prisión de Sevilla, del que se ha hablado hoy por cierto, los presos del Canal, la toma de Badajoz, son entre otros escenarios donde está clara esa postura de defensa, de admiración, incluso hacia la cara más digna de los derrotados. Aunque quizá, por otra parte, el libro de Julio donde mejor aparece el compromiso moral es el de Guantes de Seda, una novela híbrida de negra y política, por cierto, donde el tema del boxeo, del que se ha hablado hoy bastante, aparece también profundamente. Y ahí el autor se despacha contra la corrupción ética de un franquismo omnipresente que llega más allá de la desaparición del dictador. En esa novela, que comienza con una muerte por miseria y termina por un asesinato, los derrotados, los heterodoxos, son gente sin suerte o personas honradas a las que el sistema
les ha hecho la vida imposible de una u otra manera. De las cloacas de la sociedad española de los años 50 al siniestro largo brazo de los personajes encaramados en el poder, nuestro escritor se introduce él mismo en un terreno políticamente peligroso, hablando de la novela Guantes de Seda, donde los nombres están apenas velados y cuya denuncia podría haberle acarreado, pienso yo, algunos problemas personales, si no tan terribles como a los protagonistas de la novela, sí molestos de haber querido los descendientes de esos nombres. Y es de sospechar, pienso también yo, que justo para no haber aireado situaciones incómodas, los descendientes de esos nombres han preferido sufrir la discreta publicidad de la novela antes que la mucho mayor difusión que hubiera tenido un proceso por calumnias, cosa, por otra parte, que seguro le hubiera venido bien a la difusión del texto. Y por esta razón pensamos que no tuvo lugar ese proceso. Porque para eso también sirve la literatura, para ese mensaje moral que tienen todos los textos. Porque hasta los que no tienen mensaje tienen nada menos que ese mensaje, justo el no tenerlo, el arrebatarnos durante su lectura un tiempo que se nos devuelve vacío, como el de las revistas llamadas del corazón o los diarios futboleros, algo que en absoluto puede decirse de la visión de Julio de la Rosa sobre el mundo. Para terminar, he de decir que incluso en los dos ensayos biográficos que le conozco, sobre Cernuda y sobre todo el referido a Alfonso Grosso, de la Rosa ha querido añadir su comprensión, su compasión, en el sentido que decía al principio, hacia dos de las existencias más heterodosas, trágicas, atormentadas y derrotadas, volvemos a lo de antes, de las letras modernas españolas. De modo que, con lo que ya hemos visto, si algún reparo, por llamarlo así, se pudiera poner a la obra en general de Julio de la Rosa, a esa defensa de los postergados, es, en mi opinión, la frecuencia de la muerte como final en muchas de sus obras. Quizá no podía ser de otro modo, vistos los seres cuyo destino ha escogido frecuentemente como paradigma literario. Quizá por esa elección de sus personajes, la Dama de Luto cierra con tanta frecuencia sus obras más largas y más breves. De manera bellísima, es cierto, pero las cierra. Posiblemente es el impuesto que debe pagar el escritor por las clases de vidas que ha decidido contar. Verdad es que al fin y al cabo la muerte es el destino final de todos los que estamos aquí, destino que yo les deseo y me deseo a muy largo plazo, pero que no es raro que el autor haya insistido en ella como fin no solo de sus novelas, sino en la vida de sus personajes. Curiosamente la muerte es un tema luego que en lo personal sé que don Julio tiene cierto reparo a tratar con la superstición de un torero, de un trapecista, ¿no? Pero no sé si para exorcizar ese pensamiento, la muerte, esa derrota insoslayable, a la que muchos personajes de Julio coincide, como he dicho antes, con el final de la página de los libros. Quizá podía haber sido de otra manera, terminar la novela antes de lo que todos imaginamos que le acabará pasando al personaje de turno, porque todos sabemos que los personajes de una novela, como en la vida real, que van a acabar muriéndose. Quizá el autor podía habernos evitado ese trago, pero no es así. En esa reivindicación con los perdedores, en esa compasión con los derrotados, Julio de la Rosa nos lleva frecuentemente hasta esa última derrota, tras la cual no hay más. ¿Podía haber evitado mostrarnos ese trance? Insisto, no lo sé. Eso depende, como digo, del autor, de lo hondo que quiera meter el bisturí de su pluma, en este caso, en una escala de valores y en su concepto de narración. Pero nos quedan, más allá de los finales de las vidas narradas, la dignidad, la dedicación, la entrega, que es el verdadero recuerdo que nos dejan sus libros. Ustedes, si no han leído todavía, alguien de aquí no ha leído las novelas de Julio de la Rosa, léanselas. Quizá me cuenten luego, exactamente, que pueden encontrar unos finales más felices, pero quizás sean entonces menos como la vida misma, y desde luego no tan bellos. Muchas gracias.